¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Un lujo tenerlo. Un placer de estar en su programa nuevamente. Muy importante toda la labor cívica y últimamente veo que también con el tema del Holocausto están trabajando muy profundamente, están trabajando sobre la memoria. Siempre, siempre, Así que siempre viene Sobrevivientes lo a mi programa, felicito. hace 20 años. ¿Cuántos artículos de la Constitución se están violando? Bueno, mire, al violarse la separación de poderes, se está violando prácticamente toda la parte orgánica, la segunda parte de la Constitución, es decir, del artículo 44 en adelante. Pero específicamente empezamos por el artículo 109, que es el que le prohíbe al presidente de la Nación intervenir en causas judiciales, inclusive revivir aquellas que ya han quedado fenecidas o retomar causas que han quedado, digamos, por el camino. En toda circunstancia, esa es una violación gravísima que este presidente lo ha producido desde el principio de su mandato, la falta de respeto al Poder Judicial. Por otro lado, tengamos en cuenta que nuestra Constitución, el preámbulo, fija un solo objetivo institucional vinculado con la Constitución de la Confederación Argentina, que es el de afianzar la justicia. O sea que evidentemente tenía claro el constituyente fundador que se trataba de una asignatura pendiente que iba a costar mucho poner en marcha, que lamentablemente hasta el día de hoy solo de manera limitada se cumple realmente con una independencia, con una justicia realmente independiente. Es decir, que no se cumple adecuadamente con una función clave, que es la función de control, que desarrolló con tanta maestría Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes, donde establece que el control por funciones no es lo más importante, sino que lo más importante es el control recíproco entre los distintos poderes, de tal manera que cada uno de ellos, legislativo, ejecutivo y judicial, recibe una porción de poder, pero además algo más relacionado con el control de los otros dos y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que se está violando es la misma razón de ser de una constitución democrática republicana, que es el control recíproco y la posibilidad de que se conforme un gobierno limitado. El constitucionalismo desde sus principios en el siglo XVIII habló claramente que para la protección de la libertad y los derechos de las personas el gobierno debía ser limitado. ¿En algún momento hay algún delito de sedición? O sea, ¿cómo se puede llamar muchos de los hechos que pueden llegar a ocurrir o que ocurrieron? Porque realmente como que un grupo de personas se está arengando la autoridad, que representan al pueblo, que son solo ellos el pueblo, o sea, están pasando cosas que no sé cómo se llaman. Sí, digamos, por una parte, es cierto lo que usted dice, se están arrogando los derechos del pueblo un grupo de personas, lo cual la misma Constitución habla de que eso es la sedición. Pero yo agregaría algo más. Cuando el presidente y la vicepresidente, desde su posición de poder, hacen acusaciones contra los jueces y contra los parientes de los jueces, muchas veces cosas mentirosas y donde pareciera que hay una falla de portación de apellido, lo que están haciendo, a mi modo de ver, es terrorismo de Estado. Es decir, similar a lo que ocurrió durante el proceso. Es decir, desde el mismo Estado la autoridad persigue gente, marca gente, escracha gente, y esto para mí entra dentro de la figura de terrorismo de Estado. Y esto evidentemente va a ser algo que en su momento, porque son delitos imprescriptibles, van a tener que ser juzgados por semejantes cosas. Lo último fue que desde el Congreso, la vicepresidenta, que realmente es cuestionable porque el Congreso es de todos y estuvo haciendo un discurso para la gente que la apoya, los diputados y senadores, por sus problemas personales con la justicia que los nacionalizó y como del partido en general peronista, que eso es cuestionable, ¿no? No está bien. Habló de rever la autonomía de la provincia, por eso le digo, de la ciudad de De la Buenos ciudad Aires. de Están Buenos tratando Aires. de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires. Están como tratando de cambiar todo el orden constituido, que fue lo principio que hablé en el programa, y eso es muy peligroso.
Eso tampoco está permitido en la Constitución. Mire, a mí lo que me sorprende es que esta mujer que fue convencional constituyente en el 94, su marido también, por lo tanto, intervinieron en la redacción del artículo 129, que es el que precisamente habla de la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dice que tiene un régimen de gobierno autónomo, con autonomía. Más claro, imposible. Ubica además ese artículo dentro del capítulo de gobiernos de provincia, con lo cual claramente la Argentina tiene 24 jurisdicciones territoriales con autonomía, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que además le ha reconocido determinadas facultades que no tiene ningún municipio, por ejemplo, la representación en el Senado igual que una provincia, la representación en diputados igual que una provincia, la participación en precisamente el producido de los impuestos coparticipables igual que una provincia. Es decir, aparte de eso, igual que las provincias, hoy se admite que conforme al artículo 117, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también tiene jurisdicción exclusiva en la Corte Suprema. Es decir, en caso de conflicto entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otra provincia, al igual que las provincias, accede directamente a la Corte Suprema. Esto es algo muy importante porque en un principio no se lo admitió. Había solo, fíjense, 2 votos minoritarios. Zaffaroni, que no le va a gustar mucho ver la disidencia de él, porque implicaba claramente acentuar la autonomía porteña. Y Carmen Argibay. Eran los únicos 2 votos en disidencia que sostenían que también en esto la ciudad de Buenos Aires tenía que ser asimilada a una provincia. La igualdad ante la ley, los vecinos. Yo, por ejemplo, si hago una fiesta en mi casa, no solamente le toca avisar a los vecinos en el grupo, sino que además en otras ocasiones, en otras casas, cayó la policía, o sea, los ruidos. ¿Qué pasa con esto? En la zona donde vive la vicepresidenta, aparte del miedo que genera en la gente, que es la mayoría de la gente, ver que por un problema del tema de la justicia que tiene la vicepresidenta y que la apoya el presidente, queda como toda una comunidad expuesta. Y eso puede pasar en cualquier lado, en cualquier lugar del país, en cualquier momento. O sea, ¿qué pasa con eso, doctor? ¿Quién Bueno, tiene la jurisdicción de policía, cuidar a los ciudadanos? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para protegerse de que no les pase eso? Por más que haya un derecho a expresarse, que no lo dudo, a expresarse y a manifestarse, ¿eh? Yo soy muy demócrata. pacíficamente, pero además Claro, parece que también, sí, perdón, ¿dónde termina el derecho de uno y empieza el de otro? ¿Quién dirime? ¿Qué tiene que hacer la a ver, gente? ¿Meter una cautelar? O vayamos, sea, ¿cómo se arregla esto? vayamos al papel primero que le cabe a la policía de la ciudad. Es importante recordarle a la vicepresidente, que está muy olvidadiza, que la justicia de la ciudad fue el producto de una sesión que hizo su marido a favor del gobierno de la ciudad para sacarse de encima el presupuesto, pero no importa, lo cedió. Por lo tanto, la policía de la ciudad es la que tiene poder de policía en todo lo que hace a la protección y seguridad de los vecinos de la ciudad. Con lo cual, lo que hace interviniendo, poniendo vallas, todo lo que considera pertinente, es jurisdicción de la ciudad. De lo contrario, dejaría totalmente indefensos a los vecinos de la ciudad que están dentro del ejido territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto me parece que es clave. Bueno, por último, ya para ir terminando, yo lo escuché a usted en otros programas hablar del tema. Usted teme por el tema de la paz social y todo. ¿Qué tienen que hacer los ciudadanos en esta situación? Hay un conflicto de poderes, ¿no? Y uno se pregunta por qué contra el Poder Judicial y no se tiraron contra el Legislativo, que también tiene muchas falencias. Hay ñoquis, hay sueldos exorbitantes, exceso de empleados, el Poder Ejecutivo también. O sea, pero no, fue con el Judicial, cuestionando al Judicial y queriendo alterar el orden establecido. ¿Qué tienen que hacer los ciudadanos en este contexto? ¿Cómo se evita que no terminemos en una guerra civil? Bueno, los ciudadanos tienen que hacer lo que han venido haciendo desde hace varios años, que es una participación sumamente civilizada, los famosos banderazos, que ha habido 9, que fueron muy efectivos, porque gracias a esos banderazos, muchas de las iniciativas que tenían media sanción del Senado, como por ejemplo la ley de reforma de la justicia,
la ley de modificación del régimen del Procurador General de la Nación, entre otros, quedaron empantanados en diputados, donde no tenían la mayoría propia y no consiguieron los diputados necesarios para sumarlos y conseguir que eso fuera, finalmente se transformara en ley. Así que en ese sentido ha sido muy eficaz todo lo que ha hecho hasta ahora la ciudadanía, inclusive en casos concretos como el caso Vicentín. Rodearon, usted recordará, el juzgado y le dieron la fuerza suficiente a un juez con los atributos necesarios como para que dejara sin efecto una intervención por decreto inconstitucional que Fernández quería concretar sobre la empresa Vicentín. Es decir, metiéndose en un proceso comercial en curso. Así que creo que tienen que seguir con esa misma, pacíficamente. La paz social es un valor fundamental que además el doctor Luciani, por quien siento una enorme admiración, lo puso bien de manifiesto. Justicia o corrupción. Y el valor supremo es la paz social para conseguir el bienestar general de la nación. Eso es lo que nos tiene que iluminar. Esa tiene que ser, si se quiere, la guía de navegación, la Constitución, esos valores y esa participación. Bueno, yo veo que la gente está muy asustada, si le tengo que ser franca, y por eso lo quise entrevistar. Y me parece muy interesante este consejo que usted está dando, porque y yo traté de calmar al principio también viendo en perspectiva, ¿no? A veces la violencia engendra violencia, esto por ahí no termina como el oficialismo quiere que termine. O sea, a Pero por eso veces no hay que es un dejar, boomerang, y claro, por eso no hay que caer ¿qué en la decía? provocación, que es lo que busca el oficialismo, precisamente, es la reacción violenta para que haya algún muerto y echar la culpa a quienes están en la oposición. Así que no hay que caer en el juego a que ellos nos quieren llevar, porque es la trampa. Hasta ahora, afortunadamente, los argentinos hemos entendido que teníamos que sí manifestarnos de muy diversas maneras, pero pacíficamente. Bueno, yo le agradezco muchísimo haber estado acá y lo felicito por su canal de YouTube, que tiene un Le canal agradezco. donde está educando al soberano, que es el Sí, pueblo. si quieren, les digo la dirección para el que quiera entrar en cualquier Sí, buscador, Daniel Alberto sí, Sapsay en YouTube, entran, no tienen la obligación de suscribirse, es gratis, aunque no se suscriban, pueden acceder a todos los videos, que son decenas ya, en distintas secciones, entre las cuales entrevistas, y que ya debe haber más de una entrevista que usted me ha hecho en el pasado en mi canal de YouTube. gracias, doctor. Y también me encantó lo que dijo la sobreviviente del Holocausto, Helen Dutkovsky, la semana pasada, ¿no? Que hay que enseñar a pensar a la gente y a poder discernir y tomar decisiones para no ser arriados, ¿no? Y llevados a hacer cosas a veces que no hay que hacer. Hay que enseñar a Así, didáctico, a pensar, y eso es lo que está haciendo usted. Así que le agradezco muchísimo y éxitos con el canal de YouTube. muchísimas gracias, le mando un gran cariño. Gracias. Después de la pausa, hablamos con Santiago Sáenz Valiente, que tenemos en pantalla. Seguramente va a aparecer en pantalla. Ya volvemos, no se vaya. Aquí estamos entonces con Santiago Sáenz Valiente, experto en impuestos, profesor también en tema tributario. Gracias por estar, Santiago. Elizabeth, un verdadero placer. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Cómo estás vos? Muy Veo bien que y tenés... preocupado porque van a arreglar el tema del ajuste, aparte de lo que yo dije al principio del programa, entre otras cosas, subiendo impuestos. Desde que no van a cambiar seguramente la revaluación fiscal que tenía pronosticada Batakis, y eso tiene implicancias, le pidieron adelanto de ganancias a las empresas, van a subir las tarifas, entonces quería ver tu opinión general sobre el tema, donde no hicieron ningún ajuste en las empresas públicas, que son deficitarias, por ejemplo, aerolíneas argentinas y demás, y sí lo paga el sector privado. Pero quiero ver tu opinión. Mirá, ¿cómo estás? Bueno, a ver, el tema de las empresas públicas no es un tema que esté
muy en conocimiento. Lo que sí sé que todos sabemos que bajó línea el señor casi presidente Massa, y hay muchas empresas públicas que entiendo que van a acatar esa orden de reducir gastos. En el ámbito privado la situación tributaria es dramática, porque además escuchamos decir al propio director de la FIP que en realidad es un mito que la Argentina tiene la estructura tributaria con alta presión fiscal, ¿no? Dice, y compara con Uruguay y Brasil. Yo primero quiero marcar que hay muchos impuestos que la Argentina tiene y que esos dos países no tienen. Por lo pronto, los derechos de exportación, que sabemos que una cotización de soja de $600 se convierte en definitiva, por la diferencia de cambio que nosotros tenemos y por las tasas salvajes de un 35% en la soja, además de inconstitucionales en gran parte de ese porcentual. Estamos hablando de $160 reales en manos del productor, que tiene que afrontar también todos los gastos relativos a la siembra, cosecha y, por supuesto, pago de todos los restantes impuestos una vez pasada la zaranda, ¿no? Así que estamos ahí en un problema muy grave, porque se compara con otros países que no tienen los impuestos que nosotros tenemos. El impuesto a los ingresos brutos es privativo de la Argentina también, con una acumulación enorme en góndolas, en los precios que uno adquiere. La inflación de la Argentina es bastante récord en el mundo también, que es un impuesto en realidad escondido. Y por el otro lado hay impuestos como el impuesto a la seguridad jurídica, lo llamo yo, que es el impuesto de sellos. Cada vez que hagamos algún acuerdo, algún contrato, es algo tremendo, porque también ahí se cobra para poder tener seguridad jurídica. Esto es lamentable. En muchos otros países esto no existe. Creo que la presión fiscal de la Argentina es de las más altas del mundo, y no lo creo yo. Esto está comprobado por el Banco Mundial a través de análisis muy pormenorizados en cada uno de los impuestos que tiene la Argentina. A veces se mide la carga fiscal sobre el PBI. Este es un cálculo que puede ser absolutamente relativo, porque eso es sobre el total, pero a quien le recae sobre los hombros la carga fiscal es muy elevada, por las distorsiones que existen, por la falta de consideración plena del ajuste por inflación. Elizabeth, que recién ahora tenemos la posibilidad de computar el 100%, pero eso es relativo. Hay grandes discusiones sobre los quebrantos, las pérdidas de periodos anteriores que no dejan actualizarlas, adquisiciones, compras de bienes de uso, de maquinarias, en las empresas, en el agro, en cualquier tipo de empresa, anteriores al 2018 tampoco se permite la actualización. Las distorsiones que existen en las liquidaciones de impuestos que hacen que se pague sobre renta ficticia es algo francamente preocupante desde hace mucho tiempo. No se cumplen los principios constitucionales esenciales. La confiscatoriedad está a la orden del día. Eso, en definitiva, sería para SAPSAI, ¿no? El derecho de propiedad que queda afectado en la propia Constitución Nacional por esta acción, con lo cual estamos en un sinnúmero de situaciones que hacen que podemos decir que la presión fiscal es insoportable, y que además de ser insoportable, en cierta medida y en determinados casos hasta diría algo muy duro, Elizabeth, que es que la inflación, la evasión se está incentivando a través de una estructura tributaria que está destruyendo la economía, que está destruyendo empresas, que está destruyendo puestos de trabajo y empleo genuino. Y se van. Y las empresas se van. Ya para terminar, me quedan unos pocos minutos. Las empresas se están yendo, y además están cambiando el domicilio fiscal y que generan trabajo. Me quedan unos pocos minutos. Quieren prorrogar bienes personales, en el Congreso está medio empantanado, impuestos distorsivos como débito y crédito bancario. ¿Qué me dirías de eso? Y la oposición había dicho que no iba a subir los impuestos. Toda esa prórroga de impuestos
podría seguir destruyendo la economía y destruyendo las empresas, pero más que nada también tenemos algo a considerar, que es el aporte solidario, que fue muy, muy duro, y existen la última causa judicial, varias, pero una en particular, que han determinado la confiscatoriedad en casos concretos, y además es un impuesto que no existe en ningún lugar del mundo. Hubo amenazas, pero ¿Cuál? no lo impusieron. El de aporte ¿Cuál? solidario. El impuesto Ah, especial de sí. aporte solidario no está en otros países del mundo, a pesar de que amagaron de aplicarlo. La situación Ah, es harto compleja también por las normas de liquidación y los ataques que hay del propio fisco con interpretaciones que no surgen de la ley. No surgen de la ley y obligan a aplicarlo a los contribuyentes, incluso en el propio aplicativo de la FIP uno no lo puede modificar y lo lleva a pagar un impuesto que no corresponde. Con lo cual creo que el tema de los anticipos extraordinarios viene y tiene vinculación con la renta inesperada, Elizabeth, que es una barbaridad porque se forman saldos a favor que no devuelven, no permiten la compensación, no permiten la estimación y no admiten los quebrantos de periodos anteriores para determinar los anticipos. Es una barbaridad esta situación y muchas entidades están planteando la derogación de esta resolución general, porque es por una resolución, no por una ley, que estarían exigiendo tamaño de anticipos a las empresas que tienen un impuesto de mayor a 100 millones de pesos, que son $320.000. ya se lo están, me queda menos de un minuto, ya se lo están pidiendo. La renta inesperada. Ya están calculando las empresas, okay. Están tremendamente preocupados. Se calcula que más de 2.000 empresas están en esta situación, que va a generar una distorsión muy grande, van a tener un saldo favorable que no lo van a poder utilizar y el fisco no se lo devuelve. Gracias, Santiago. Se me terminó el programa, pero te vamos a volver a llamar antes de fin de año. Gracias. Muchos saludos. Gracias a vos, Elizabeth. Que anden muy bien. Nosotros nos volvemos a encontrar, gracias Santiago, y a todos ustedes la próxima semana, aquí en Dame el Poder. Chao, traten de pasarla bien.